¿Si me escuchan también? Bien, Sí, doctora, se la escucha bien. lo más volumen. Ya. A ver. Buenas noches, soy la doctora Graciela Karina Articaguirre, trabajo en el Hospital 2 de Mayo. Chicos, lo que voy a hablar básicamente son de rehabilitación post-fracturas. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Entonces, primero, y lo otro que yo quería poner, ¿quiénes estarán en este grupo? Bueno, la idea es que voy preguntando y voy diciendo y ustedes también me van respondiendo para que sea algo más ameno y también si tienen algo que preguntar, pregunten nada más. ¿Ok? De acuerdo, Listo. doctor. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Conocer la definición, epidemiología y clasificación de las fracturas. Luego, comprender la biología de la consolidación ósea bajo estrés mecánico, porque lo que vamos a ver es fracturas. Luego, analizar la relación entre el tipo de osteosíntesis y la prescripción del ejercicio que debemos hacer. Los tiempos de consolidación, que evaluamos en una evaluación, valga la redundancia, para lo que es todo lo que es fracturas. Y establecer un programa de rehabilitación estableciendo criterios de progresión basados en evidencia. Eso va a ser. Entonces, primero, a ver, chicos, sería bueno, como digo, tener una lista. Eh, a ver, de todas las fracturas, cuál es la más frecuente? A ver, ¿alguien puede opinar? De todas las localizaciones. Si no, acá nos vamos a aburrir. O si no, cerraré y buscaré quiénes están. A ver, ¿qué opina Ana Cruz? ¿Está por ahí Ana Cruz? ¿No está? ¿Me escucha? Doctora, No hay Ana Cruz. O doctora, sea que no yo están los soy, participantes. doctora, buenas noches. Prendieron y se nos fueron. Doctora, le está ¿Aló? respondiendo. A ver. A ver, Ana Doctora, Cruz, la autorita, doctora, buenas noches. buenas noches, doctora. Las fracturas de tibia, doctora. De tibia. Ya, vamos a ver. ¿Qué opina el doctor, la doctora Lucía Gente? Mm, Doctora, buenas noches. Mm, Buenas noches. Va a ¿Qué depender opina? también del grupo etario, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en el adulto mayor es más frecuente la fractura de fémur proximal, ¿no? Fractura de cadera. De repente en gente más joven, las fracturas del tobillo, ¿no? ¿Mm? Va a Ujú. depender del Muy grupo bien, etario. doctorita. Ujú. Muy bien. ¿Y qué opina la doctora Judith Uriol? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Como había doctorita. mencionado la doctora Lucía, depende mucho de la edad. Lo otro que Ujú. también puede ser frecuente son las fracturas de muñeca al Muy momento de las bien. caídas para detener, pues, ¿no? Y Perfecto, clavícula doctoras. también. Ya, entonces ustedes solitas van a hacer la clase y no se van a olvidar. Entonces, la fractura todos sabemos que es pérdida de la continuidad de la cortical ósea, producto de esfuerzos que superan su capacidad elástica, entonces obviamente ocurre la pérdida, ¿no? De la continuidad. Y en la epidemiología, las localizaciones más frecuentes son el fémur proximal, el tobillo y el radio, ¿ya? En la gente, cuanto a la edad más temprana, más es a nivel del tobillo. En cambio, a edad mayor es más frecuente lo que ustedes ya saben y lo que vemos en la práctica cuando hacemos rehabilitación traumatológica es la fractura de cadera y la fractura de muñeca, ¿ya? Que ya lo dijeron sus compañeras. Entonces, eso es lo que nos dice la epidemiología y eso es lo que vemos en los pacientes. Entonces, yo debo saber perfectamente cuáles son el tipo de tratamiento que deben de tener estas fracturas y qué es lo que yo tengo que hacer en rehabilitación. Ahora, ¿por qué son más frecuentes a esta edad en el adulto mayor sobre todo? Más frecuentes van a ser obviamente por el tipo el tipo de qué tanta densidad ósea tiene el hueso y en qué lugares. Usted sabe que la osteoporosis, los sitios de mayor frecuencia de fracturas debido a la osteoporosis es eso, fractura, muñeca y columna. Por eso es que nos toman las tres localizaciones y de acuerdo a eso para tener qué tal está nuestra densidad ósea. Y entonces
al ser esas zonas más expuestas, lógicamente están más expuestas a las fracturas. ¿Mm? Sigamos. Ahora, clasificación de fracturas hay muchas, muchas, muchas. Entonces depende dónde está localizada, si va a ser en la epífisis, si va a ser en la diáfisis, si va a ser en la metáfisis, sí o no, si las fracturas van a ser completas o la fractura va a ser incompleta, ¿no? Solamente una cortical, acá no tengo de esas. Si las fracturas no están desplazadas o están desplazadas, ¿no? Si la lesión ha sido directa, que son básicamente las traumáticas, y las patológicas, obviamente, que no tienen un trauma muy severo y que al final se están produciendo es porque tienen algo de fondo, ¿no? Neoplasias, infecciones, deprivación de nutrientes. También se clasifican de acuerdo a las lesiones asociadas, si hay o no lesión de partes blandas, sí o no, para decir que si es abierta o si es cerrada, ¿no? Y luego los traumatólogos tienen diferentes clases de clasificación de las fracturas. Una de las más frecuentes es la clasificación AO. ¿Ya? En la AO lo que te divide qué hueso, en qué parte del hueso es la fractura, si es metáfisis, diáfisis, van poniendo números y de acuerdo a eso ellos tienen una clasificación. Entonces, la fractura, ven acá una fractura en la que acá en la columna vertebral, la más frecuente de las fracturas por osteoporosis, ustedes saben que es el aplastamiento, que Dios gracias no comprime a nivel de la médula, sino básicamente se aplastan ahí, nada más se desmoronan, ¿no? Fractura de radio, que hemos dicho que es una de las más frecuentes, depende qué elemento le vayamos a tratar. Se va a tratar en traumatología, porque son los traumatólogos, si es de tipo conservador o si ya va de tipo quirúrgico, ¿no? Luego también tenemos las fracturas, este ejemplo que vemos una diáfisis de fémur, que sí, casi está desplazada, ¿no? La fractura de radio, ven acá, sí cerrada, y una fractura abierta que acá ven a nivel de la tibia. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Otro que también deben saber todos es qué tipo de material metálico utilizan, porque de acuerdo al tipo de material metálico, yo voy a ver si lo voy a parar más rápido, lo voy a parar todavía, voy a esperar un poquito más, etcétera, cuál estabiliza más, cuál estabiliza menos. Entonces, todos conocemos que, por ejemplo, que hay un clavo endomedular y que aparte está fijado, ¿sí o no? Con unos pernos. Acá, por ejemplo, es placa con clavos, ¿ok? Acá obviamente el clásico yeso, ¿no? Con su fractura acá ven una que está a nivel del cúbito, esta fractura. Acá es a nivel de fémur. Acuérdense que siempre si tienen una fractura lo más proximal a la articulación, tiende a tener rigidez, ¿ok? De todas las estructuras, chicos, ¿cuáles son las articulaciones que quedan con mayor anquilosis? Más frecuente anquilosis. ¿Qué huesos o no? ¿Qué articulaciones son las que se quedan más con anquilosis? ¿O qué es más frecuente? ¿Que se queden con anquilosis o con contractura articular? ¿Cuáles piensan de lo Rodilla, que han ¿no? visto? ¿Perdón? Rodilla. ¿Qué articulaciones? ¿Mm? A ver, está la doctorita Stephanie. La de rodilla. Rodilla es frecuente y sobre todo es frecuente cuando la fractura es lo más próximo a la articulación. Si es una fractura a nivel de diáfisis de fémur, difícilmente te va a hacer una contractura, pero si es una fractura lo más pronto a nivel de metáfisis, a nivel de epífisis, obviamente es mayor el riesgo. ¿Qué otra articulación tiene a quedarse en flexión, chicos? Que tienen que El estar al codo, tanto. doctora, el codo. Todo muy bien, doctorita Ya, Erika Becerra. Ustedes van a ver. ya, dame una de pollo y de carne. Claro, ¿Cómo y a sale? los únicos, de todos los niños, Ah, alguien que apague su micrófono, de la fractura, por lo general, rehabilitación de fracturas de niños no hacemos, porque los niñitos solitos se rehabilitan, ellos ya no les duele, empiezan a mover. En adultos sí. Entonces, en niños, la única fractura que necesita de nuestra ayuda es codo. Ya van a ver ustedes cuando hagan su práctica clínica que los niñitos se van a rehabilitar solos, excepto los que tienen fractura de codo. ¿Ya? Y acuérdense que fracturas próximas a las articulaciones tienen mayor riesgo de quedar con anquilosis o contractura articular. Muy bien. Y, por ejemplo, acá también ven una fractura, esto es en un niño, porque todavía no ha consolidado, no ha terminado su crecimiento, ¿no? Ya.
Acá otros ejemplos, fractura en tallo verde, que no es completo, sino solamente es a un extremo, y una fractura transversa, bueno, una fractura simple. Pero el material osteocistes, ya saben, entre placa y clavo endomedular. Obviamente es más resistente el clavo endomedular que una placa con tornillos. ¿Qué más tienen que saber? Tienen que saber las fases de consolidación, ¿ya? Entonces, las fases de consolidación tenemos la fase inflamatoria, la fase de reparación, y aquí tienen dos subfases, la proliferación y la osificación, y la fase de remodelación. La consolidación final depende en gran medida de la fase inflamatoria inicial, que se ve más afectada por respuestas tanto locales o sistémicas. Entonces, a los pacientes debo dar el antiinflamatorio. ¿Qué tanto? Si la primera fase es la inicial, donde van a ir todas las células, porque luego la mesenquimales y que luego se van a transformar en osteoblastos, osteocitos, ¿sí o no? O en osteoclastos incluso. Entonces, la plata inflamatoria inicial sí se debe dar, pero de ahí rellenarle de antiinflamatorios tampoco al paciente. Y cuanto más pronto podemos pasar esta fase inicial, y por eso quedamos entre 7 a 2 semanas de antiinflamatorios. Luego de eso ya no, sencillamente ya les damos condicional a su dolor, ¿sí o no? Ahora, hay otros fundamentos biológicos, la ley de Wolf, mecanotransducción. ¿Qué quiere decir? Conversión de señales mecánicas en respuestas celulares. Tiene que haber un estímulo mecánico para que haya mayor formación de osteoblastos, de osteocitos, ¿ok? A lo que está inmóvil va a producir menor cantidad de células. Curva de carga, el equilibrio entre la estabilidad estructural y la carga precoz. Entonces, ¿cuál es el concepto clave? La carga óptima promueve la osteogénesis. La inmovilización prolongada induce osteopenia por desuso. Cuando han sacado un yeso de un paciente con fractura de radio, acuérdense chicos, ¿cómo sale ese brazo? ¿Sale con un buen trofismo? ¿Sale hipotrófico? Hipotrófico, doctora. Sale hipotrófico. ¿Y solamente es que se baja la musculatura o también es que disminuye la densidad mineral ósea? También. También. Entonces, si yo le tomo, por ejemplo, una densitometría y solamente le tomo en la muñeca a un paciente que está saliendo después de una fractura que ha estado inmovilizado, va a tener menor densidad mineral ósea. Entonces, en pocas palabras, nuestro cuerpo necesita un poco, necesita movimiento, necesita algo de estímulo para que al final se produzca mayor hueso. A ver, una pregunta así por poner un ejemplo. A ver, ¿dónde está ahí? A ver, a ver. A ver, de todos los chicos. A ver, Johanna Mestanza. ¿Está ahí Johanna? No, Sí, doctora, Johanna. buenas noches. Buenas noches, Johanna. Johanna, ¿qué tipo de ejercicio indicas en paciente con osteoporosis? Mm, A ver, ¿quién le quiere soplar? Chicos, ¿qué tipo de ejercicio indican osteoporosis? O le dicen que como tiene osteoporosis que no se mueve porque se va a fracturar. No creo, ¿no? Son médicos de rehabilitación. Van a ser médicos de rehabilitación. Ejercicios de fortalecimiento, doctora. Ejercicios con resistencia. Ah, ¿Ok? Sí es verdad que a un paciente que no está preparado no le puedo poner de frente un montón de peso. Entonces muchas veces empezamos con ejercicios de estiramiento, ejercicios de tipo aeróbico, y luego la idea es que lleguemos a ejercicios con resistencia, de menos a más. Pero el que se ha demostrado que produce mayor densidad mineral ósea es el ejercicio con resistencia. A ver, chicas, a ver, chicos, a ver, Ana Cruz. A ver, Ana, ¿quién va a tener mayor densidad mineral ósea? ¿O en qué grupo poblacional, por al revés, en qué grupo poblacional, o sea, mujeres de todo el mundo, tienen más riesgo de tener osteoporosis? De los continentes, a ver, ¿qué dice la literatura, Ana Cruz? Y si no quieres por continentes, ¿qué tipo de etnias son las que tienen mayor riesgo de osteoporosis? ¿Está por ahí, Ana? No está Ana. Doctora, Ana, ¿estás yo por estoy ahí? acá. Ya apareció. Doctora, sí. Muy bien, muy bien. Eh, A ver, Ana, doctora, ¿puede ser en la raza blanca? más es en la raza asiática. Son más flaquitas, ¿sí o no? Hacen más delgadas.
O otra pregunta por hacerles. ¿Quién tiene mayor mineral óseo? ¿Un flaquita o una gordita? Va a tener mayor densidad mineral óseo una gordita, porque ha soportado más peso. En cambio, las flaquitas tienen a tener menor densidad mineral ósea. En conclusión, no debe ser ni gordita ni flaquita, porque si eres muy gordita también tendrás buenos huesos, pero vas a tener artrosis. Mayor riesgo, no que vas a tener. Y en cambio las delgaditas no tendrán artrosis o les aliviará el peso en la articulación, pero sus huesitos no van a ser fuertes. Conclusión, término medio, ni mucho ni poco. Ya, pero mi ejemplo iba a que para que un hueso esté más fuerte necesita algo de resistencia. No sencillamente es que funcione y dejarlo que el hueso solamente vaya formando o atraiga células. No, tenemos que mover algo para que el cuerpo vaya haciendo que la densidad mineral ósea sea mejor y obviamente la fractura sea lo más la consolidación sea lo más resistente y lo más pronta. ¿Ya? Listo, avancemos. Ok, aquí están las fases. Primero una fase inflamatoria, una fase de reparación y una fase de remodelación. ¿Ya? Que una sea independiente de la otra, saben que no y que saben que están superpuestas y que intervienen un montón de factores. Ujú. Y esto se va a dar a lo largo de los días, semanas, meses, para que al final se forme un hueso como el que era antes. Entonces, en la fase inflamatoria o formación de hematoma, básicamente van entre los 7 y los 14 días, ¿ok? Entonces, acá hay, ¿qué ocurre? La rotura de los vasos nutricios y el periósteo genera hipoxia local. Hay migración, ¿sí o no? Ocurre una hipoxia, entonces hay migración de leucocitos, polimorfonucleares, macrófagos, factores quimiotácticos, células mesenquimales, lo que dispara la liberación de factores de crecimiento, proteínas y morfogenéticas óseas. Al final se va a formar el hematoma, pero lo más importante es que está trayendo células para que al final estas se diferencien en diferentes células y puedan formar el hueso. El uso indiscriminado de AINES en esta etapa puede inhibir las prostaglandinas necesarias para el reclutamiento de células progenitoras, retrasando posteriormente la consolidación. Entonces sí debemos dar antiinflamatorios, pero no desesperarnos porque hacerlo desaparecer al 100%. ¿Ok? Ya. El callo blando el callo blando en la fase de proliferación va de las 2 a las 3 semanas. Ocurre aquí la diferenciación de células mesenquimales. Entonces ya llegaron todas los factores de las células y lo que vamos a hacer, si hay un ambiente de baja estabilidad, movimiento micrométrico, las células se diferencian a condrocitos, formando un molde de cartílago, una osificación endocondral. ¿Ya? El callo blando aumenta la estabilidad de la fractura al incrementar. Ustedes han visto que el callo es más amplio. Aumenta el área de sección transversal, aunque todavía no es visible en rayos X, el callo blando. La acción en medicina física y rehabilitación es es el momento de la movilidad pasiva controlada, ¿sí o no? Y el dolor nos va a avisar hasta cuánto nosotros podemos aumentar a cuánto podemos aumentar el movimiento. El estrés mecánico leve guía la orientación de las fibras de colágeno. Entonces, en la primera fase, básicamente era cuando llegaban ocurre la inflamación, ¿sí o no? Y ahí van a llegar todas las células que al final nos van a producir nos van a hacer los factores quimiotácticos y también van a venir células mesenquimales que luego se van a diferenciar. En cambio, ya en la fase de callo blando, entonces lo que se van a formar, ya se van a formar los condrocitos, ¿sí o no? El callo blando. En el callo duro, llevan de las 4 a las 12, a la 12ª semana, o sea, del mes hasta los 3 meses. El fibrocartílago se mineraliza. ¿Ok? ¿Y esto es por qué? Porque se deposita calcio, ¿sí o no? Y entonces llevan los cristales de hidroxiapatita y ya se va a convertir en un callo duro. ¿Ok? Este hueso es mecánico, ahí está. Los osteoblastos depositan cristales de hidroxiapatita, transformando el callo blando en tejido óseo. Este hueso es mecánicamente resistente, pero no es, ¿sí? Pero está desorganizado, no está organizado. Y aparece en la radiografía puentes óseos radiopacos. ¿Cuál es la acción que debemos hacer? Inicio de carga de peso progresiva. Ya cuando estamos hablando, nosotros muchas veces le decimos en vías de consolidación, ¿sí o no? Porque ya se ha formado el callo. O
callo, ya se formó el callo y aparte decimos ya se formó el callo o muchas veces decimos ya se formó ya el callo y aparte ya está yendo en vías de consolidación. Entonces la compresión axial en esta fase es el estímulo más potente para la calcificación definitiva, ¿ok? Para que se transforme ese estímulo mecánico, se transforme y pueda formar ya un huesito. La fase de remodelación dura meses a años, es la fase más larga y donde la ley de Wolff actúa en su máxima expresión. El tejido débil y desorganizado es sustituido por hueso laminar, organizado en ostionas, y los osteoclastos reabsorben el exceso de callo externo, mientras los osteoblastos refuerzan las líneas de mayor estrés. El objetivo funcional es la recuperación del canal medular y las propiedades biomecánicas originales del hueso. ¿Qué hacemos nosotros? Reentrenamiento de alta carga, porque acá ya está consolidado. El impacto controlado y retorno a la actividad deportiva o el laboral exigente. ¿Ok? Acá exigimos más. Ahora, todos los huesos tienen el mismo tiempo. Esto es como un promedio de toda lo que es la consolidación, pero sabemos que cada hueso tiene su tiempo, ¿sí o no? No todos se consolidan al mismo tiempo. Entonces, pero a grandes rasgos estamos haciendo como un promedio de todos. Yo tengo que tener protección máxima 0, 2 o 3 semanas, porque hemos dicho que esa es la fase inflamatoria. ¿Y qué ejercicio yo puedo hacer en estos pacientes? Ejercicios isométricos, manejo de edema y movilidad de articulaciones adyacentes. No me voy a ver la articulación que está justo próxima a la fractura, pero sí puedo mover las articulaciones adyacentes. Por ejemplo, tiene fractura a nivel del platillo tibial. Ok, entonces yo sí voy a movilizar tanto la cadera como voy a movilizar el tobillo, ¿sí o no? Y a la musculatura le voy a hacer isométricos. En cambio, cuando ya estamos de las 4 a las 12, a la 8, a la octava semana, ya le empezamos una carga progresiva. Movilidad, ya le puedo hacer acá movilidad activa asistida. Y le puedo hacer ejercicios de cadena cinemática cerrada parcial, ¿sí o no? Entonces, que no son de alto impacto en este tiempo. Y en la fase de consolidación de las 8 a las 12ª semana y en adelante, ya le hago fortalecimiento contra resistencia, o sea, pesa, ¿sí o no? Le hago trabajar propiocepción compleja. Muy bien. ¿Qué interviene en la consolidación? Edad, ¿sí o no? Obviamente, cuanto mayor va a tener menor densidad mineral ósea y es más difícil de consolidar dependiendo del tipo de fractura, sí o no. Una fractura simple, una fractura conminuta, obviamente va a tener mayor tiempo la conminuta. Depende del aporte sanguíneo, depende si ese paciente tiene osteoporosis, si ha tenido infección, sí o no, si hay una enfermedad sistémica como la diabetes, si hay compromiso de la misma articulación, depende del estado nutricional del paciente, de la presencia de complicaciones, si no solamente, hay muchas veces, por ejemplo, tenemos fracturas de un hueso, pero están próximas a un nervio y hay mayor complicación. ¿Por qué? Tampoco no se va a poder movilizar esa estructura como se quisiera, por lo tanto no va a haber a mayor aporte y va a retardar la consolidación. También si el paciente está tomando medicación, corticoides y una vez más el tabaco también tiene que ver acá. Ya, ahora vamos. A ver, chicos, van a participar. Ustedes ya hicieron la clase, ustedes me han dicho que la más frecuente es en tobillo, en jóvenes me han dicho que la más frecuente es en muñeca y en cadera. Ya hemos hablado de las etapas de la consolidación, ¿sí o no? Y ahora vamos a hablar el tipo y tipo de consolidación. A ver, vamos por cualquiera de ustedes. Es la única forma que me estén escuchando, porque si no, están haciendo cualquier otra actividad. A ver, vamos a preguntar a alguno de sus compañeros. A ver, doctora Julita debe estar por ahí. Sí, doctora, dime. Muy bien. A ver, doctora, un tiempo aproximado de una fractura de radio. Se supone que no hay ninguna otra complicación. ¿Cuánto tiempo más o menos esperamos para no hablar de retardo de consolidación? Podría ser 6, 8 semanas, doctor. Ok, ok. Incluso es así, hablamos más o menos ese tiempo. Han visto que al mes y luego les cambian el yeso. Primero le ponen por encima del codo, luego por debajo del codo, sí o no, y luego se lo retira.
Entonces, una fractura más allá de los 2 meses de fractura de radio, algo está pasando si no ha consolidado. Y yo también cuando me llega un paciente y me dice, no, doctora, yo ya tengo 3 meses de fractura, probablemente esa fractura ya esté consolidada, ¿sí o no? Puedo, primero veo la clínica y si el paciente veo que clínicamente no hay dolor ni nada, es probable que ya se consolidó. Muchas veces pedimos la placa para ver cómo es que ha quedado esa fractura, ¿ok? Pero no pensando que ya, que todavía está, todavía no haya consolidado esa fractura, sino pensando para ver si va a tener alguna complicación o si yo no voy a lograr al 100%. Ya, entonces fractura de radio, ese es un promedio. A ver, doctora Valeria Ramírez, Buenas noches, doctora. buenas noches. Tiempo promedio de consolidación de fractura de falanges, de manos. Ah, de pies también van parecido ahí. ¿Qué dice doctorita Valeria Ramírez? Más o menos un mes, 4 semanas. Más o menos un mes. Un mes, mes y medio. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, en pocas palabras, y ahorita vamos a ver los tiempos, lo que nos va, va a depender del tipo de hueso, qué estructura ósea es, para saber yo el tiempo que voy a demorar y de acuerdo a eso, qué tan rápido le voy a iniciar o no la rehabilitación. Listo. Otra cosa que tienen que saber, cuando tienen osteosíntesis, material de osteosíntesis. ¿Van a ver callo óseo, chicos? ¿Sí o no? Cuando se tiene osteosíntesis no se ve el típico callo óseo, por si acaso, porque ya se han unido y están bien pegadas esas estructuras. Cuando hacemos manejo con yeso, entonces ahí sí van a ver el típico callo óseo. Entonces veamos. Existen dos tipos de consolidación. Consolidación primaria, la intramembranosa o directa, como ustedes quieran llamarlo. Ocurre bajo estabilidad absoluta. Ajá, acá pongo una plaquita aquí. No se forma el callosio porque están ahí súper juntas, las colocan y ahí ponen sus clavos y su placa los traumatólogos. En cambio, lo que vemos, todas esas fases que hemos visto, fase inflamatoria, proliferativa, remodelación, es cuando hay una consolidación secundaria o indirecta. Ocurre con estabilidad relativa. Ejemplo, cuando hay un callo intramedular, ¿ya? Cuando hay un yeso o cuando hay tutores. Pasa por todas las fases mencionadas con la formación de callo. Es la más común y la que más se beneficia de rehabilitación funcional. Obviamente, de todas las fracturas, las que menos van a cirugía, las más no tienen cirugía y lo que más vemos nosotros, el callo óseo y todo, son en las consolidaciones secundarias. ¿Ya? Entonces, cuando vean un material de estos síntesis y ustedes quieran ver un super callo, no van a ver el super callo. Ok. Siempre revisar qué cosa le han hecho a ese paciente. Y si no saben, tomarle al menos una radiografía para ver qué tipo de tratamiento ha sido antes de dar, sobre todo en miembros inferiores, la carga de peso. ¿Ya? Acá ven una fracturita. Exacto. Acá está. Con placas y tornillos. Acá ven una clavícula. Acá también hay una clavícula. Y acá estamos, sí o no, en la tibia. Ya. Siguiente. Tiempo. La conciliación no es un evento uniforme, es clave para la prescripción del ejercicio y la carga de peso. El tiempo de consolidación varía drásticamente según la vascularización, la proporción de hueso cortical versus esponjoso y la biomecánica local. ¿Ok? Listo. Obviamente el hueso esponjoso, por lo general que está en las metáfisis, posee una alta tasa metabólica y una gran superficie de contacto. La consolidación suele ser más rápida debido a la rica vascularización y a la abundancia de células progenitoras. Felizmente, las más frecuentes, bueno, no feliz, sí, bueno, felizmente y no felizmente. Bueno, acá hay hueso esponjoso a nivel de vértebras, ¿sí o no? Y a nivel de radio. A ver, chicos, ¿cuánto tiempo esperan para una consolidación a nivel de vértebras? Porque hay pacientes que nos vienen que han tenido fractura vertebral, sea por aplastamiento o traumática, y nos vienen con su corsé, nos vienen con sus superfajas, etcétera, como 6 meses que han estado ahí, todo atrófica su musculatura. Una fractura a nivel vertebral, chicos, 1 o 2 meses, eso ya está pegado. Hay que empezar a movilizar. Obviamente, si hay dolor, hay que ver qué está pasando, pero ya hay que empezar a movilizar al paciente. Mes y medio, 2 meses, tenemos que empezar a mover, si no, peor se atrofia. Y si no lo movemos, el hueso cada vez más débil. Listo.
Ahora, en el hueso cortical o diaficiario es denso y menos vascularizado. La consolidación es más lenta y suele depender de la formación de un callo perióstico en estabilidad relativa o de la remodelación haversiana en estabilidad absoluta, ¿no? Por ejemplo, acá en un fémur que estamos viendo. Y acá también otro fémur, pero con su clavito endomedular. Ok, entonces acaban los tiempos, chicos, que tantos queríamos ver. Falange, su compañera dijo 4 semanas, 3 a 5 semanas. Muy bien, ya no se va a olvidar. ¿No? ¿Cuál es que tenemos que tener en cuenta? Alto riesgo de rigidez, entonces hay que empezar a movilizar pronto. Está 3 o 4 meses, si nos viene para rehabilitación, nada, sin miedo, hay que empezar a mover. Obviamente el inicio va a fastidiar un poco, pero tampoco no puede ser un súper dolor si no algo está ocurriendo. Pero eso es un dolorcito debido a esa contractura, tenemos que hacerle, si no el paciente se queda sin movilidad. Bien pegado a su hueso sin movilidad no sirve de nada a la mano. ¿Ya? Metacarpianos, 4 o 6 semanas. Evaluar siempre la rotación de los deditos. Radio distal, 6 a 8 semanas. Muy bien, doctora Julita. Vigilar siempre en la radio distal que no haya la distrofia simpático-refleja o atrofia de Sudeck, ¿no? En la diáfisis de húmero, siempre ustedes saben, lesión del nervio radial. Entonces, chicos, ¿qué es lo que dicen los pacientes o sí, pues qué le dicen a los pacientes los traumatólogos cuando ha tenido una fractura de húmero o le han operado una fractura de húmero? Por todos es sabido que de frente los traumatólogos van a su cama y le dicen, señor, levante el dedo gordito, ponga like. Eso quiere decir que no se ha dañado, a Dios gracias, el nervio radial. Si no puede hacer una extensión del pulgar, obviamente ahí hay una lesión del nervio radial e inmediatamente nos lo van a mandar a rehabilitación. ¿Ya? Listo. Cuello del fémur, tiempo estimado 12 a 24 semanas. Estamos hablando de 3, 4 meses hasta 6 meses. Y hay riesgo obviamente de necrosis. Diáfisis femoral, 12 a 18 semanas. Requiere fortalecimiento intensivo de cuádriceps, como sabemos. La meseta tibial. A ver, chicos, miren acá. 10 a 14 semanas. Por lo general esperamos 3 meses. ¿Qué pasa si tiene fractura del platillo tibial y yo le hago apoyar antes de que haya consolidado? A ver, cualquiera. Cosas de la vida diaria o de la consulta diaria que hacemos, ¿ah? Laura Córdoba, ¿qué pasa si yo la apoyo antes de haberse consolidado la meseta tibial? Por ahí está Laura. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensas que pasa? Mm, que ¿Sí? vuelva, que el callo se vuelva a deformar. Mm. A ver, ¿quién le ayuda a Laura? Claudia González. ¿Dónde está Doctora, ubicado su meseta tibial? doctora, buenas noches. Buenas Eh, noches, doctorita. ¿Podría ser el colapso de de la meseta, de la superficie articular? ¿Y qué va a pasar? Eh, Vamos a buscar un dibujo de una ¿Se fractura deprime? de ¿Hay una depresión? una depresión. Y entonces, ¿qué está formando parte de su rodilla o no la meseta tibial? A ver, hay un dibujo. Aquí no, creo que no tengo ninguno. Ya, imagínense acá. Imagínense que la fractura está acá. Uy. Si yo lo hago apoyar antes de tiempo, esto se va a hundir. Ya no va a haber congruencia entre las partes. Mayor riesgo de que ese paciente tenga artrosis. Después que se pega, que se quedó abajo, yo lo voy a volver a subir, ya no puedo. Entonces, cuando tengan una fractura del platillo tibial o de la meseta tibial, esperen antes de hacerlo apoyar. El tiempo promedio, ustedes ya se saben hoy día, han aprendido que son los 3 meses. Ok, listo, seguimos. Meseta tibial. Diáfisis tibial de cuatro, o sea, sería así o no, de 4 meses a seis meses. El hueso es el hueso, o sí, pues es el hueso que tiene mayor tasa de pseudoartrosis. ¿Y por qué tiene mayor tasa de pseudoartrosis del diáfisis tibial, chicos? ¿Por qué creen? Yo estoy demorando mucho con la exposición.
Más rapidito creo que lo vemos, no, bueno. ¿Por qué creen que la diáfisis tibial? Porque tiene menor partes muscular, chicos. Ustedes ven que ahí que su tibia está casi expuesta a la piel. Bueno, es el hueso que presenta mayor tasa de osteoporosis. Los metatarsianos, 6 a 8 semanas, y el quinto metatarsiano tiene zona de hipovascularidad, una fractura de iones. Es el que más se fractura. Ustedes han visto que esguince, más fractura del quinto metatarsiano por la localización y encima es un huesito que tiene mayor riesgo. Entonces, cada hueso estamos viendo, tiene su tiempo promedio de consolidación. Aparte también el tipo de consolidación va a interferir si es una fractura simple, son más rápidas si hay contacto cortical. Obviamente si es comminuta van a ser más lentas. Depende del mecanismo de estabilidad. Un clavo intramedular suele permitir carga más temprana que una placa, acelerando la percepción de curación funcional. Intervienen comorbilidades como el tabaquismo, ¿no? Mayor riesgo de no consolidación, de no unión, diabetes y también los que tienen ese déficit de vitamina D. Complicaciones agudas que tenemos que tener en cuenta el síndrome comportamental, por lo general esto nosotros vemos, más lo ven en la emergencia, ¿no? Enfermedades tromboembólicas, infecciones, principalmente las fracturas abiertas. Vuelvo a repetir, esto no vemos nosotros tanto, sino ya vemos posterior a esto. Complicaciones tardías, hay que tener cuidado si hay osteomelitis. Si hay osteomelitis, tiene que tener su tratamiento antibiótico, etcétera, y hay que ver qué es lo que voy a poder mover o no. Si hay retardo de consolidación, sí o no, o pseudoartrosis. Retardo de consolidación tiene el tiempo prudente. Si ha ido más allá de este tiempo, obviamente estamos hablando de retardo de consolidación, por eso es importante que ustedes sepan los tiempos. Y pseudoartrosis, ustedes saben cuando no se han unido las estructuras, como por ejemplo vemos acá en este húmero. Entonces muchas veces lo que hacen es limpiar acá, colocan un injerto, lógicamente tiene mayor posibilidad de hacer la consolidación, porque este hueso si ya está un buen tiempo y no se ha unido y ha tenido tiempo prudente, esto no se va a unir. Entonces hay que operar. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo la rehabilitación, vemos que el paciente ya pasó el tiempo, que no pega, etcétera, tenemos que mandarlo de nuevo a traumatología para que lo operen, porque no vamos a terminar de hacer ni que magneto ni nada. Si ha pasado el tiempo y yo veo que no hay nada de unión, obviamente tengo que devolverlo a los traumatólogos. Aquí está bonito, ¿ves? Una fractura del platillo tibial, le han puesto su placa y lo han fijado. ¿Ya? Acá hay fotos de una osteomelitis. ¿Ok? Osteoartrosis, siempre que tengan fractura a nivel de una articulación como el platillo tibial, a los pacientes ya le van recomendando que no suban de peso porque es probable que tengan una osteoartrosis secundaria. Es más frecuente en la rodilla y en el tobillo. En el tobillo también. Fractura tricompartamental. Todos los dos malleolos, la parte posterior. Obviamente ese paciente tiene mayor riesgo de hacer una osteoartrosis secundaria. Y síndrome de distrofia simplática refleja, como habíamos dicho, es más frecuente en miembro superior, sobre todo en la muñeca, en la mano. Complicaciones que tenemos muchas veces, la rigidez articular, el tejido activo se acorta tras 2 semanas de inmovilización, por eso que hay que empezar a mover lo que el paciente tolere, ¿no? Atrofia muscular, pérdidas de un 0,5 de masa muscular diaria en reposo, ¿ya? Puede haber dolor neuropático y síndrome complejo regional. La importancia de la sensibilización y el manejo temprano. Muchas veces hay que trabajarlo más pronto y no dejar que se convierta en un dolor crónico, sino la solución va a ser mucho más difícil. Luego hay que ver disfunción de la marcha, que cómo está caminando nuestro paciente. Uy, me voy a demorar mucho, creo. A ver, chicos, complicaciones. Entonces, antes de pasar esto, bueno, ya no les voy a preguntar, así rapidito para hacer. Una fractura vertebral, obviamente lo que más se puede lesionar es la médula raíz. Una fractura de clavícula, ustedes saben el plexo braquial. Una fractura del húmero, si es muy proximal, voy a estar pensando en un axilar, ¿sí o no? Supraescapular, difícil, más en un axilar. Si es una supracondila de húmero, más vamos a estar pensando en lesión del nervio radial. Si es una fractura de radiocúbito, que se haya lesionado el mediano o el cubital. Si es de escafoides, eso también van a ver con frecuencia, chicos, puede haber una lesión del mediano. Si es a nivel de la pelvis, va a haber sacroiliaca, puede haber una lesión del lumbosacro. Si es en el acetábulo, hay que descartar una lesión del ciático. Si es una fractura en el fémur, el nervio femoral, ¿sí o no? No va a poder extender el cuádriceps. Si es una fractura de tibia, ¿no? Puede lesionarse el nervio tibial, el nervio peroneo común.
pero sobre todo cuando ocurre en la cuello y cabeza del peroné, es la lesión del peroneo común, ¿sí o no? Porque está yendo por debajo de la cabecita del peroné. Ok. Tratamiento traumatológico, lo que ellos hacen dos cosas. Es tratamiento conservador, que ustedes ya saben que colocan una férula o yeso cerrado. En cambio, indicación quirúrgica. ¿Quiénes van a cirugía? Cuando la reducción es inestable, es segmentaria, ¿no? Van las lesiones fragmentarias, las fracturas patológicas, las fracturas intraarticulares. Las intraarticulares deberían ir a cirugía para que luego no terminen con una osteoartrosis marcada. Y también las que tienen traumas asociados abiertas por lesión vascular, dos segmentos continuos, por armas de fuego, etcétera. Acá ven los famosos clavitos de Kirchner y acá ven las placas con sus tornillos. Y esta de acá es más fijación externa. Listo. ¿Tienen que saber qué tipo de tratamiento tiene el paciente? Sí, porque de acuerdo a eso yo voy a ver evolución. Si veo a un paciente que ha tenido primero fijación externa, luego le han pasado a fijación interna, obviamente ese paciente va a estar comprometido no solamente el hueso, sino partes blandas, ¿sí o no? Y su rehabilitación va a demorar más y mayor secuela que el no. ¿Qué es lo que evaluamos? Básicamente lo que hay que evaluar es toda una anamnesis, es importante para nosotros, el sexo, la edad, la ocupación, a qué va a regresar, si practica algún deporte, es importante. Luego saber, ya han visto que es importante los exámenes sistémicos, ¿no? Si tienen alergias, uso de fármacos, si hay osteoporosis. Y el motivo de consulta principal por lo que vienen cuando hay fracturas es la limitación funcional y es el dolor. Esos son los dos motivos principales. Luego, alteración funcional de la estructura. Hay que ver cuándo ha sido la fecha del accidente, cuánto tiempo ha estado inmovilizado, es básico, ¿sí o no? Si me viene un paciente que está inmovilizado más allá de 6 meses, difícilmente voy a conseguir mayor rango, ¿no? Entonces tengo que saber el tiempo de inmovilización. Tengo que saber la fecha de la operación, cuándo ha sido, porque de acuerdo a eso yo voy a saber cuánto es su tiempo de consolidación para empezar a moverlo en mayor o menor medida. Tengo que saber los detalles de cirugía, qué tipo de clavo, si fue placa, qué cosa fue. Luego, si es que puede el paciente caminar, puede hacer sus actividades y obviamente todo lo que vemos, ¿no? La participación. ¿Qué evaluamos? Inspección. Ajá, inspeccionamos, desde vemos cómo camina el paciente, sí o no. Los traumatólogos, reumatólogos examinan en camilla, nosotros no, examinamos caminando, examinamos haciéndolos apoyar en un pie, examinamos haciendo sentadillas. Depende también, obviamente, en qué estadio o cómo está el paciente, pero nuestra evaluación tiene que ser funcional, no solamente en camilla. Entonces, inspeccionamos, palpamos, vemos los rangos y vemos algunas pruebas especiales. ¿Qué vemos en las alteraciones? ¿Cómo están las partes blandas, los rangos articulares, el trofismo muscular, la fuerza muscular? Hacemos siempre una evaluación neurológica. Los residentes de traumato que rotan con nosotros se van felices porque ven que no solamente cuando ellos tienen que operar, tienen que fijarse en evaluación muscular, sino también y óseo, sino también neurológica. Luego, cuando están en estadios más avanzados, o si podemos, evaluación del equilibrio, ¿no? Hacemos también si hay cómo están los vasos, control motor. Muchas veces han visto en consulta que le ponen en camilla, dobla su rodilla, dobla su tobillo, pero es de caminar y el paciente no puede caminar, ¿no? Porque se han acostumbrado a cuidar estructuras. Entonces ahí interviene el control motor. Y obviamente el patrón de marcha. La escala de Daniels, ustedes ya se la conocen al dedillo. Limitación de la actividad, utilizamos la escala de Oscar o la AOS, o marcha de los 6 minutos, o TEP, Up and Go, sí o no. Estas utilizamos varias de esas escalas. Y de la participación utilizamos el WOMAC, básicamente para miembros inferiores, el DASH para miembros superiores, y si ya queremos algo más general, SF12 o SF36. Y obviamente nosotros vamos a ver parte ósea, entonces va radiografía, tomografía, y si queremos partes blandas, más la ecografía o la resonancia magnética, ¿no? Lo que más utilizamos actualmente, ustedes saben, son la radiografía y la ecografía, ¿ya? Pero si queremos ver más detalladas las estructuras óseas, que por lo general nuestros pacientes nos llegan con reconstrucción de tomografías cuando las estructuras han sido bastante dañadas o en articulaciones, casi la mayoría de los pacientes en el hospital llegan con su radiografía y tomografía, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer ya evaluando al paciente, sabiendo cuáles son las etapas,
los tiempos, entonces ya debemos diseñar un programa de rehabilitación. ¿Para qué se hace la rehabilitación? Para favorecer la formación del callo óseo, revertir los efectos negativos de la inmovilización, conseguir la máxima recuperación funcional e independencia en las ABDs y prevenir las posibles complicaciones, como el tromboembolismo, cuando no hay movimiento, complicaciones inflamatorias, dolor, inhibición muscular, atrofia y rigidez articular. Si es que lo hacemos lo más pronto, lógicamente lo vamos a lograr, ¿no? Acá, por ejemplo, disminución del rango. Aquí, por ejemplo, contracturas, acortamientos musculares que termina con el pie equino y la hipotrofia muscular. Hacer un programa específico de acuerdo a las necesidades del paciente. Yo para poder diseñar un programa tengo que evaluar. Aquel que va a diseñar un programa y solamente lo va a ver tirado en la cama y apenas si lo va a coger al paciente y le va a hacer mover, no puede diseñar un buen programa de rehabilitación. ¿Ok? Examinar y reexaminar para ajustar el tratamiento. Por eso es que hacemos cada 10 sesiones o algunos cada 6, algunos cada 8, porque tenemos que ir variando de acuerdo a cómo va progresando nuestro paciente. El ejercicio controlado, progresivo, de acuerdo a lo que el paciente tolera. El cuerpo avisa, si hay dolor, algo está pasando, no tengo por qué martirizar al paciente. Fármacos, todos los fármacos que ustedes conocen, analgésicos, AINES, opioides, bloqueos paravertebrales, nerviosos, desgatillamiento muscular, acupuntura, todo nos sirve, son armas que tenemos a diferencia de las otras especialidades. Agentes físicos, ¿cuáles están probados y cuáles podemos utilizar? El ultrasonido ayuda, hay varios estudios que nos hablan que ayuda en cuanto a la consolidación, igual que la magnetoterapia, igual que la corriente, igual que la corriente, ¿no? Pero la vedette de todo lo que es rehabilitación traumatológica es el ejercicio. Cuando todos los que rotan en el hospital ven que nosotros básicamente trabajamos consulta y de frente van al gimnasio. Muy pocos pacientes, en muy pocos pacientes utilizamos agentes físicos. En la gran mayoría no necesita agente físico. ¿Ok? De frente el ejercicio. Entonces debo yo conocer y debo saber estos tipos de ejercicios. Isométricos, isotónicos, excéntricos, concéntricos, cadena cinemática abierta, cadena cinemática cerrada. Ya, entonces antes y para terminar. A ver, vamos chicos, para que no se me duerma. A ver, doctorita Chilani Clemencia. ¿Está ahí? Sí, doctora, buenas noches. Ya. A ver, doctorita. Este tipo de, a ver, empecemos desde, no, desde acá arriba. ¿Qué tipo de ejercicio es ese? A ver, con esos, todos los que tiene al costado, ¿qué tipo de ejercicio es el que está haciendo esa paciente? Ajá. ¿Qué está haciendo? A ver, descríbame Mm, este dibujito de acá, esta foto. extensión de cuádriceps, Extensión de, ya, extensión de rodilla. Ya. ¿Qué músculos está utilizando? cuádriceps, Cuádriceps. Ya. Cuando el paciente levanta su pierna, ¿qué está haciendo? Un ejercicio concéntrico, excéntrico de cuádriceps. excéntrico, No. Cuando levanta su rodilla, mm, un ejercicio concéntrico para que pueda levantar del cuádriceps y del tríceps sural, de los isquiotibiales, será el excéntrico. sí, Si yo correcto. flexiono la rodilla, los isquiotibiales, ¿qué tipo de ejercicio están haciendo? Concéntricos, Concéntrico. ¿Y el cuádriceps? excéntrico. Muy bien. ¿Para qué le sirven los ejercicios excéntricos? ¿Para fortalecer qué? Fortalecer cuádriceps, la musculatura extensora, ¿no? Básicamente para fortalecer tendones. Los concéntricos más para sirven musculatura. ¿Ok? Pero ahí lo que estamos quedando, ya para que se les quede grabado. Ahí cuando extiende la rodilla es concéntrico cuádriceps, excéntrico isquiotibiales. Y cuando flexiona, lo contrario. ¿Ya? Entonces, eso es. Y es un ejercicio isométrico, isotónico. Isométrico, No. Es un ejercicio isotónico porque lo está moviendo, pero tiene la misma resistencia.
El de acá abajo es un ejercicio isométrico. No lo mueve, no hay movimiento. Isométrico. En cambio acá le está dando la misma resistencia, la misma banda. ¿Ok? ¿Es cadena cinemática abierta o cerrada? Aunque esté acá. Este de acá. Cadena cinemática abierta o cerrada. ¿Está viendo acá? Ay, ¿dónde está mi puntero? No hay mi puntero. Acá está. Ese de ahí. Cadena cinemática abierta. ¿Sí o no? Este de acá. A ver, autorita Julia, descríbeme ese ejercicio. ¿Cuál doctora lo puede volver a señalar que no vi la? A ver. Este de acá. ¿Es cerrada o abierta? Para miembros inferiores. Esta es en cadena cinemática cerrada. Muy bien. Este de acá. En cadena cinemática abierta. Muy bien. Está abierto. En cambio, el otro está cerrado. Aquí está libre la extremidad. A esto le llamamos cadena cinemática abierta. Y cuando está cerrado, cerrado. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿es cadena cinemática abierta o cerrada? Doctora Esta Julita. es abierta ¿Ah? porque es extremidad libre. Abierta. ¿Es isométrico, isotónico? Ese ¿O quién quiere es opinar? isotónico. Es isotónico porque eso sí no pasa. Isotónica. Para bíceps, acá, ¿concéntrica o excéntrica? Para bíceps. Concéntrico. Concéntrica. Muy bien. Entonces, chicos, en pocas palabras, ustedes tienen que dominar esto como mínimo. Si no, se los van a comer los traumatólogos y reumatólogos o no va a haber diferencia con las otras especialidades. Tienen que dominar ejercicios. Listo. Entonces, un resumen así chiquito. Ya. Agentes físicos, entonces, los que se ha visto que sí funcionan, ultrasonido, en consolidaciones agudas, reducción entre el 30 y 38% de consolidación y disminución de pseudoartrosis se vio en un estudio. La corriente, aumento de la respuesta osteoblástica por estimulación mecánica y respuesta a ondas de presión. La corriente afecta la migración y la proliferación de las células implicadas en la remodelación ósea y tejido de la matriz extracelular. Síntesis de colágeno, proteoglucanos, aprobados por la FDA para pseudoartrosis. ¿Ok? Y la magnetoterapia, beneficios. Entonces se ha visto que estos nos ayudan en lo que es la consolidación. Ayudan. Pero vuelvo a repetir, en paciente sano que no tiene ninguna otras complicaciones o pacientes que no tienen enfermedades metabólicas más allá, la gran mayoría no necesita ningún agente físico, máximo frío y calor. ¿Ya? Hay que ver si es que rango articular, que tenemos que hacer ejercicios y también terapia manual, acuérdense la movilización. Y podemos utilizar algunos agentes físicos profundos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es cuando ya hay una gran contractura articular, podemos utilizar uno muy bueno en la tecarterapia. Podría ser. En la fuerza muscular, ejercicios. Trofismo muscular, ejercicios. Coordinación y equilibrio, ejercicios. Actividad aeróbica, terapia ocupacional. Pero básicamente el ejercicio es el que le va a rehabilitar a sus pacientes. Y acuérdense también, cuando hablan de muletas o ya que el paciente camine, el soporte parcial, hablamos de 25, 50 o 75, uno le puede decir al paciente. Apoyo total obviamente es el 100%. Cuando ya hacemos apoyo monopodal, está en un solo pie 3 veces el peso corporal. El caminar es 5 veces el peso corporal y el correr 10 veces el peso corporal. Entonces hay que ir graduando con el paciente. Conclusiones. La rehabilitación es un proceso dinámico, no un protocolo fijo. Criterio de alta no es la radiografía, es la funcionalidad y la simetría muscular. ¿Ok? Funcionalidad, sobre todo, yo diría. No siempre llegamos al 85% o 90%. Muchas veces hacemos una rehabilitación hasta que llega cierto trofismo muscular y luego sencillamente podemos darle con algunas indicaciones para que continúe en el gimnasio. ¿Ya? El movimiento es vida para el hueso. Y ahí están todas las referencias que necesite. Listo, chicos. Eso es todo. ¿Preguntas, dudas? ¿Me escucharon? Creo que ya se fueron. ¿Están ahí? Sí, doctora, aquí estamos. Sí, doctora. Ay, ay, ay. Ya. Listo. Eso es todo.
Gracias, Doctora, doctora. muchas Me gracias. despido. De nada, nos vemos. Nos El vemos, miércoles. chicos. Espero que algo les haya ayudado. Gracias, doctora. Ok, hasta luego. Gracias, doctora. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches, buenas noches.